El sol caía lento sobre los tejados de una colonia antigua, donde las bugambilias trepaban por las bardas, y las casas conservaban ese aroma a tiempo detenido. Era un viernes cualquiera, el tipo de día que nadie recuerda si no fuera por lo que está a punto de suceder. Renata caminaba por la acera con una bolsa de mandado en cada mano, el calor pegajoso en la piel y el cabello suelto recogiendo las últimas partículas doradas del atardecer. Nunca imaginó que, al cruzar esa puerta, su vida entera cambiaría. Llevaba semanas ayudando a la madre de su mejor amiga. Elisa, la mamá de Carolina, acababa de operarse la rodilla y necesitaba apoyo con los mandados y quehaceres. Era una mujer que imponía sin necesidad de levantar la voz. Alta, de rostro afilado, ojos oscuros como café hervido y una manera de moverse que era lenta, pero segura, como si supiera exactamente cómo ocupar cada espacio sin pedir permiso. Tenía algo, una presencia envolvente que Renata no supo cómo nombrar. Desde pequeña, Renata había sentido una especie de fascinación por Elisa. Cuando iba a casa de Carolina, se quedaba mirando a su madre más de lo necesario, escuchando su voz pausada, la forma en que hablaba de vinos, de libros, de plantas que solo florecen cuando uno las mira bonito. Elisa era distinta a las demás mamás. No era condescendiente, no era estricta. Había una especie de misterio en ella, como si no lo dijera todo nunca. Ese día, Carolina no estaba. Se había ido a pasar el fin de semana fuera con su novio, y Elisa se había quedado sola. Renata había prometido pasar con las compras, así que ahí estaba, parada frente a la puerta, esperando que la voz suave del otro lado del portón la invitara a entrar. «Pásale, hija», dijo Elisa desde el fondo del pasillo, y la palabra «hija» sonó más íntima que familiar. Renata entró. La casa tenía ese olor que solo los hogares vividos conservan: vainilla, madera, incienso seco. El aire estaba quieto, tibio, como si aguardara también algo. Dejó las bolsas en la cocina y se giró para encontrarla ahí, recargada en el marco de la puerta, descalza, con un vestido largo de algodón que se adhería a su figura, como si el viento lo hubiera pintado en ella. «Gracias por venir. No sabes lo bien que me hace verte». Renata sonrió con timidez. No sabía por qué el corazón le palpitaba así, como si acabara de correr. Se sintió torpe bajo la mirada de Elisa, como si sus ojos la despintaran y la volvieran a hacer, más cruda, más cierta. «No es nada. ¿Dónde guardo esto?», preguntó, queriendo salir de ese momento, pero sin quererlo del todo. «Déjalo ahí. Ven, siéntate conmigo un rato». Fueron al patio trasero. Elisa caminaba despacio, apoyada en una muleta, y aún así cada paso tenía una cadencia hipnótica. El cielo se tornaba púrpura, y la luz dorada se colaba entre las hojas, pintando reflejos en su piel. Se sentaron juntas en la banca de hierro forjado. La cercanía entre sus cuerpos era sutil, pero cargada. Renata podía sentir el calor que desprendía Elisa, el aroma tenue de su piel mezclado con el perfume floral que usaba desde siempre. Hablaron de cosas triviales: cómo había estado el mercado, si había visto al nuevo vecino, si Carolina se portaba bien con su novio. Pero las palabras eran apenas un hilo que mantenía la tensión controlada. Había algo más en el aire, algo que las dos sabían, pero que ninguna se atrevía a nombrar. En un momento, Elisa se inclinó para tomar la jarra de agua fresca que tenía sobre la mesa. Su brazo rozó el de Renata, apenas un segundo, pero bastó para que la piel se le erizara como si hubiera pasado una corriente eléctrica. «¿Tienes frío?», preguntó Elisa, notando su reacción. «No», susurró Renata, bajando la mirada. Mentía. Tenía un frío dentro que no era de clima, era de nervio, de deseo contenido, de algo que no entendía del todo. Elisa la miró con una calma que desarmaba. «Renata, ya no eres una niña». La frase quedó flotando. No había juicio en su tono,
ni tampoco intención explícita. Pero el significado era claro. Renata levantó la vista y sus ojos se encontraron, se sostuvieron. Ahí estaba todo. La curiosidad, el temblor, el fuego que apenas empezaba a encenderse en lo más hondo de su pecho. El silencio entre ellas era denso. Cada segundo que pasaba parecía un paso más hacia algo inevitable. Elisa no se movió, pero su presencia era un imán. Renata sentía cómo su respiración se volvía más lenta, más consciente. El vestido de Elisa se movía con el viento y dejaba entrever la curva suave de su hombro, la línea de su cuello. «¿Qué estás pensando?», preguntó Elisa sin quitarle los ojos de encima. «No sé», murmuró Renata, pero sí sabía. Pensaba en cómo le temblaban los dedos de las ganas de tocarle el brazo, de seguir esa línea de piel que se escondía bajo el vestido. Pensaba en cómo se le había metido en la cabeza desde años atrás, como un perfume que se queda, aunque ya no lo huelas. Pensaba en ella. Entonces Elisa hizo algo inesperado. Le tomó la mano, sin apuro, con la suavidad de quien ya no necesita excusas. La sostuvo como si fuera frágil, como si supiera que el más leve roce podía abrir una puerta que no volvería a cerrarse. «Tu piel está caliente», susurró. Renata no respondió. Se limitó a dejar que su mano siguiera ahí, temblando apenas, absorbiendo el calor de la otra, sintiendo cómo algo en su interior se derretía. «Es el sol», logró decir, pero su voz apenas se oía. «No», dijo Elisa, y su voz era tan baja que parecía un pensamiento. «No es el sol, eres tú». La oscuridad empezaba a envolver el patio. Las sombras se alargaban y las luces interiores daban un resplandor íntimo, como de confesión. Renata no recordaba la última vez que alguien la había tocado con tanta delicadeza. No sexualmente, no explícitamente, sino con esa intensidad silenciosa, como quien descubre una carta olvidada en el fondo de un cajón. Elisa soltó su mano lentamente, como si no quisiera, pero supiera que aún no era el momento. Se puso de pie con esfuerzo, apoyada en la muleta, y antes de entrar, dijo: «¿Te quedas a cenar?». Renata asintió sin pensar, no por educación, no por compromiso, porque algo dentro de ella ya había dicho que sí desde antes de llegar esa tarde. Y mientras observaba a Elisa desaparecer tras la puerta, supo que esa noche no iba a ser como las demás, que lo que estaban haciendo entre ellas no tenía nombre, pero sí una fuerza que arrastraba todo a su paso, y que no había forma de fingir que no estaba pasando. Elisa se movía con calma en la cocina, cortando cebolla con la precisión de quien ha cocinado sola demasiadas veces. La luz amarilla del foco colgante bañaba su piel en un tono cálido, haciéndola parecer una pintura viva. Renata se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar, observando cómo las manos de Elisa, firmes pero suaves, deslizaban el cuchillo sobre la tabla. Había algo profundamente íntimo en verla así. Los movimientos simples de alguien que no pretende impresionar, que solo habita su espacio con una naturalidad que hipnotiza. «Ven, siéntate», dijo Elisa, sin voltear. «No me gusta que me mires desde allá como si fueras una sombra». Renata obedeció. Se sentó en la silla más cercana a la estufa, y el calor del comal encendido le rozó las piernas como una caricia. El aroma de los tomates asados llenaba la cocina. Era acogedor, envolvente, casi erótico en su simpleza. Elisa seguía cortando con movimientos pausados, y Renata no podía apartar la mirada de sus muñecas, de la forma en que sus venas se marcaban levemente al tensarse. Era como mirar un río fluir justo bajo la superficie. «¿Te sientes incómoda?», preguntó Elisa, y esta vez sí volteó a mirarla. Renata se estremeció, no por miedo, sino por el tono de la pregunta. Era suave, pero había algo desafiante en sus ojos, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. «No, solo no sé dónde ponerme». «Aquí está bien», respondió Elisa, y sonrió de una forma que desarmó todo.
Esa sonrisa no era maternal ni condescendiente. Era directa, lenta, honesta. Renata sintió cómo su pecho se contraía. Nunca se había sentido tan observada, tan vista. Durante la cena, hablaron poco. La comida estaba buena, demasiado buena como para hablar. Y el silencio entre ambas era cómodo, cargado de una energía que crecía como una tormenta, que se forma muy lejos, pero que sabes que llegará. Cada vez que sus miradas se encontraban sobre los platos, era como una corriente invisible que se activaba y les rozaba la piel. Renata tragaba con dificultad a veces, no por lo que comía, sino por cómo se sentía bajo esos ojos oscuros que parecían leerla de memoria. Después, recogieron los platos en sincronía. La cocina quedó limpia en minutos, pero ninguna parecía tener prisa por despedirse. Elisa se apoyó en el marco de la puerta que daba al jardín, su silueta recortada por la penumbra exterior. Renata la miraba desde la mesa, con el corazón latiendo demasiado fuerte para una noche tan tranquila. ¿Te acuerdas de cuando venías con Caro a hacer galletas aquí?, preguntó de pronto Elisa, sin girarse. Claro, respondió Renata. Siempre terminábamos peleándonos por quién partía los huevos. Eras tan distinta, tenías esa risa fuerte que llenaba todo, y te manchabas los cachetes con harina. Renata se rió, bajando la mirada, pero luego notó el silencio que vino después. Uno espeso. Cuando levantó la vista, Elisa seguía mirándola, seria. Ahora ya no ríes igual, murmuró. Renata tragó saliva. La vida cambia. ¿Y tú? ¿Has cambiado? La pregunta la atravesó. ¿Qué podía decir? Sí. No lo sabía. Lo que sí sabía era que, ahí, en esa cocina, bajo esa luz, con ese cuerpo frente a ella, se sentía algo que no había sentido en años. Deseo, sí, pero también un anhelo más hondo, de ser vista, de ser tocada con intención, de pertenecer, aunque fuera solo por una noche, a algo que parecía real. Elisa dio un paso, luego otro. Despacio, cruzó el espacio entre ambas. Renata no se movió. Era como si su cuerpo hubiera decidido quedarse, quieto, tembloroso, expectante. Elisa se inclinó un poco, lo justo para que sus rostros quedaran a la misma altura. El aroma de su piel, limón, albahaca, algo cálido, la envolvió por completo. ¿Puedo hacer algo?, susurró Elisa. Renata asintió, apenas. Elisa alzó una mano y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. El roce fue lento, apenas un contacto con la yema de los dedos, pero Renata sintió cómo la piel se le erizaba, cómo una ola caliente le recorría la espalda. El corazón le golpeaba el pecho. Se sentía como si el cuerpo ya no le perteneciera, como si hubiera entrado en una dimensión distinta, donde todo dolía y excitaba al mismo tiempo. La mano de Elisa descendió, lenta, por el borde del rostro, rozando la mandíbula, hasta quedarse justo en el hueco entre el cuello y el hombro. Ahí se detuvo. La miró, en silencio. «Estás temblando», dijo. «Ya sé», susurró Renata. Y entonces ocurrió. Elisa se acercó apenas más, y su frente tocó la de Renata, sin besarla. Sus alientos se mezclaron. Sus respiraciones eran cortas, rápidas, cargadas de todo lo que no podían decirse. El contacto era mínimo, pero intenso, casi insoportable. Renata cerró los ojos. Podía sentir el calor de Elisa irradiándole la piel. Un solo movimiento más y... Pero Elisa se separó. «Es tarde», dijo, con voz baja. Renata abrió los ojos. Sintió un vacío inmediato, como si le hubieran arrancado algo de adentro. «¿Quieres que me vaya?». Elisa la miró largo. Una pausa que se alargó más de lo necesario. Luego sonrió, pero no era una sonrisa inocente. «Quiero que te quedes, pero no hoy». Renata asintió. Entendía, o al menos eso intentaba. «¿Mañana?». «Mañana», repitió Elisa, y hubo algo en su voz que sonó a promesa. Renata recogió su bolso, caminó hacia la puerta con las piernas aún temblorosas.
Elisa no la acompañó. Se quedó en el mismo lugar, mirando cómo se alejaba. Ya afuera, el aire fresco le golpeó la cara como un balde de agua. Caminó por la acera como si flotara, las mejillas encendidas, la boca entreabierta. No podía dejar de tocarse el lugar donde Elisa la había rozado. Ese hueco en su cuello ardía como si tuviera fuego debajo de la piel. No era un juego, no era una fantasía, era real. Y mañana volvería, porque ya no había manera de no volver. La mañana siguiente fue una mezcla incontrolable de anticipación y dudas. Renata despertó con el eco del calor aún prendido en su cuerpo. Se quedó en la cama más de lo normal, con el sol asomando entre las cortinas y el recuerdo de los dedos de Elisa, aún marcados en su piel como si hubieran dejado una tinta invisible. Su cuello seguía sensible al tacto, y cuando cerraba los ojos podía reconstruir la escena entera. La cocina tibia, la cercanía de los cuerpos, el roce apenas insinuado que la había dejado tan expuesta. Durante el día no pudo concentrarse. Lo intentó, claro. Intentó leer, escuchar música, lavar algo, distraerse. Pero cada cosa la devolvía al mismo punto. Ella, Elisa, la tensión entre ambas. El deseo, eso que siempre había asociado con otros cuerpos, otras edades, otras formas, ahora se le presentaba con el rostro de una mujer mayor, serena, segura. Y no podía evitarlo. No quería evitarlo. Al atardecer, fue hacia su casa con paso lento pero decidido, con las bolsas del mandado más como excusa que como propósito. Tocó el timbre. Elisa tardó unos segundos en abrir, y cuando lo hizo, el silencio entre ambas lo dijo todo. Estaba descalza, como la tarde anterior, con un vestido distinto pero igual de suave, de esos que se mueven como agua sobre el cuerpo. El cabello recogido a la mitad, y en la otra mano, un vaso de agua con rodajas de pepino. No se dijeron nada, solo se miraron, y Elisa se hizo a un lado para que entrara. «Estaba preparando café», dijo por fin, como si necesitara decir algo. «Pero si prefieres algo frío...» «Está bien así», respondió Renata, sin mirar directamente. Caminaron juntas al interior, y esta vez Renata notó que algo había cambiado. Todo estaba igual, claro. Los muebles, las paredes color crema, la alfombra que ya empezaba a desgastarse. Pero había una especie de electricidad invisible colgando del aire, como si la casa misma respirara distinto. «¿Cómo dormiste?», preguntó Elisa mientras servía el café, con las manos ligeramente temblorosas, lo que a Renata le pareció casi injusto. Hasta en el temblor tenía elegancia. «Soñé contigo», respondió sin pensar, y en cuanto lo dijo, sintió el corazón detenerse por un instante. Elisa no se inmutó. Terminó de servir, se giró, le entregó la taza, y solo entonces, con una calma desconcertante, preguntó: «¿Y qué soñaste?». Renata apretó los dedos alrededor de la taza, sintiendo el calor subirle por las palmas, mezclado con el otro calor, más interno, más peligroso. Que me quedaba, que me sentaba aquí, como ahora, pero no hablábamos, solo te miraba, y tú también a mí, como si con eso bastara. Elisa asintió lentamente y se sentó frente a ella. Apoyó un codo en la mesa, el mentón en la mano, y la miró como si quisiera memorizar cada línea de su rostro. «No fue un sueño», murmuró. El silencio cayó como un velo fino entre ellas. Renata no podía moverse. Era como si cada palabra pesara demasiado, como si el aire las envolviera en un lazo invisible que se tensaba poco a poco. «¿Por qué me haces sentir así?», preguntó finalmente, con voz baja. «¿Así cómo?». «Como si fuera otra, como si todo lo que creía de mí misma ya no sirviera de nada». Elisa sonrió, no burlona, sino como si le doliera haber tenido que esperar tanto por escuchar eso. «Porque tú tampoco eres la misma, ni yo». Y entonces, como un impulso lento pero irrefrenable, se estiró sobre la mesa y le rozó la mano. Esta vez no fue solo un gesto suave,
Fue un contacto lleno de intención. Los dedos se entrelazaron. Renata sintió cómo le subía un calor a la garganta, una oleada espesa que no era tristeza ni miedo, era vértigo. Se levantaron casi al mismo tiempo, sin decir una palabra. No hubo acuerdo explícito, solo un movimiento conjunto que las llevó hasta el pasillo y de ahí al cuarto donde Elisa dormía. Renata entró con la sensación de estar cruzando un umbral secreto. Era una habitación sencilla, una cama grande, cortinas opacas, una lámpara de luz suave encendida. Pero había una intimidad palpable en el aire, una promesa. Elisa se paró frente a ella. No la tocó todavía, solo la miró, y en esa mirada había ternura, pero también deseo contenido. Un deseo viejo, profundo, como si viniera de una raíz más antigua. «No te haré daño», susurró. Renata negó con la cabeza. No era eso lo que temía. Lo que la asustaba, si es que ese era el nombre correcto, era la forma en que Elisa la miraba, como si pudiera atravesarla, como si todo en ella, las dudas, las heridas, los miedos, ya estuviera a la vista. Fue Renata quien dio el primer paso. Se acercó, despacio, y llevó una mano al rostro de Elisa. Su piel era cálida, suave, y al tocarla sintió un leve escalofrío recorrerle los brazos. Elisa entrecerró los ojos. Sus respiraciones se entrelazaban, y cuando sus labios se encontraron por primera vez, no fue un beso hambriento, sino uno lento, reverente, como si ambas supieran que acababan de cruzar algo más grande que ellas. Renata sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Elisa la sostuvo por la cintura y la atrajo sin apuro, como si bailaran sin música. El contacto de sus bocas se volvió más profundo, más entregado, y cada movimiento de labios, cada respiración compartida, era como una confesión muda. No había prisa ni ruido, solo el latido constante de dos cuerpos acercándose por fin. Se separaron apenas un momento, los ojos abiertos, húmedos, buscándose. «¿Estás bien?», preguntó Elisa, con la voz rasposa. «Nunca estuve mejor». Y esta vez fue Renata quien volvió a besarla. Esta vez con hambre, con el cuerpo entero empujado hacia el suyo. Las manos se encontraron en los brazos, luego en la espalda, luego en la cintura. El calor entre ellas era sofocante, una urgencia sutil que no necesitaba palabras. El aliento de Elisa le rozó el cuello, y Renata cerró los ojos, dejándose guiar por esa sensación que la quemaba desde dentro. El cuarto estaba en silencio, pero no hacía falta música para saber que lo que ocurría ahí era una sinfonía. Cuando se dejaron caer sobre la cama, aún vestidas, aún enteras, con los labios enrojecidos y los cuerpos tensos de deseo, Renata supo que ya no había marcha atrás. Habían cruzado un límite que no podía deshacerse, y no quería deshacerlo, porque en ese momento, con el cuerpo encendido, el pecho acelerado y el alma expuesta, no había espacio para el miedo, solo para Elisa, solo para lo que acababa de empezar. La oscuridad abrazaba la habitación con una suavidad espesa, como si no quisiera interrumpir el momento. Afuera, el viento rozaba las hojas, pero adentro todo era calor contenido, latido tras latido. Renata estaba recostada sobre la cama, de lado, con un brazo bajo su cabeza y el otro estirado, rozando el muslo de Elisa apenas con los dedos. Era un gesto sutil, involuntario, pero cargado de algo mucho más grande que el roce en sí. Elisa estaba frente a ella, de espaldas, y aún así, Renata sentía cada respiración que salía de su cuerpo como si la tocara. Se habían besado sin freno, sin reservas, como si el deseo hubiera vivido en pausa durante años solo para liberarse de golpe en esa habitación. Pero después, en lugar de desvestirse y entregarse al fuego que ya ardía entre ambas, simplemente se quedaron así, juntas, tocándose sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. «¿Por qué me besaste como si te doliera?», preguntó Renata en voz baja, con un tono que no era reclamo,
sino necesidad de entender. Elisa no respondió de inmediato. Dio media vuelta lentamente hasta quedar frente a ella. Su rostro estaba a centímetros y su mirada cargada de algo viejo, algo que parecía venir de lejos. «Porque me dolía», susurró finalmente. «Porque te he deseado en silencio desde que empezaste a convertirte en esta mujer que ahora tengo frente a mí. Y no podía decirlo, no debía. Pero cuando me miraste ayer, fue como si me hubieras perdonado por todo lo que todavía no hacía». Renata tragó saliva. Sus dedos subieron hasta el rostro de Elisa. Le acariciaron la mejilla con reverencia, como si tocara algo frágil. No había miedo en ella, pero sí una tensión profunda, una especie de vértigo que se instala cuando sabes que nada será igual. «No me habías tocado así nunca», dijo, apenas audible. «Nunca me había permitido hacerlo», respondió Elisa. «Pero tú me volviste a mirar». Los dedos de Renata se deslizaron desde la mejilla hasta el cuello, y de ahí al hombro. El vestido de Elisa se había movido un poco, dejando expuesta una línea delgada de piel. Renata la siguió con los ojos y con el tacto, como si esa línea marcara un territorio nuevo que podía explorar sin pedir permiso. Elisa no se movió. Cerró los ojos y dejó que los dedos de Renata descendieran por su clavícula, tan despacio que parecía que cada milímetro duraba un suspiro. La respiración de ambas se aceleró sin aviso. La tensión se volvió palpable, densa, como si el aire se hubiera inflamado. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?», murmuró Elisa, sin abrir los ojos. «Sí», dijo Renata, «y no quiero parar». Elisa los abrió entonces, y en su mirada no había duda. Solo deseo, aceptación y algo más, algo como rendición. Se incorporó, despacio, y la sábana se deslizó por su cuerpo como si también obedeciera la gravedad del momento. Renata la siguió con la mirada. Esa mujer, esa figura que había admirado tantos años desde la distancia, ahora era real, tangible, presente en cuerpo y en deseo. Y la quería. La quería como nunca antes había querido a nadie. No con urgencia adolescente, sino con una intensidad que nacía desde el fondo del pecho, desde el hambre de sentirse viva. Elisa llevó una mano a la espalda de Renata, la atrajo hacia sí con delicadeza. Sus cuerpos se rozaron apenas, pero fue suficiente para encender la chispa. Renata dejó escapar un jadeo corto cuando el calor de ambas se encontró. Sus manos comenzaron a deslizarse una sobre la otra, recorriendo brazos, cinturas, rostros. Cada caricia era medida, como si supieran que lo importante no era correr, sino sentir. Y cuando finalmente sus labios se volvieron a encontrar, ya no hubo espacio para lo contenido. Se besaron con una mezcla de suavidad y desesperación, como si se debieran años de besos, como si en cada movimiento intentaran recuperar el tiempo perdido. Los dedos de Elisa acariciaron la espalda de Renata, bajando por su columna con lentitud, y cada centímetro que tocaban le arrancaba un suspiro. «Eres fuego», susurró Elisa. «Eres una tormenta que no vi venir». «¿Y tú?», dijo Renata, temblando. «Eres el lugar al que no sabía que quería llegar». Los cuerpos comenzaron a moverse con más fluidez, como si encontraran su propio ritmo. No se trataba de apresurarse, sino de entregarse por completo. Las manos ya no dudaban. El vestido de Elisa cayó por su hombro sin resistencia, y Renata lo recibió con una caricia que lo siguió hasta la cintura. Su propia blusa fue retirada con lentitud, como si cada botón fuera una decisión consciente. No había nada vulgar en lo que hacían. Era ceremonia. Era una danza entre cuerpos que por fin se reconocían. Cuando quedaron piel contra piel, un silencio profundo se impuso. Renata se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, recorriendo el cuerpo de Elisa como si quisiera memorizarlo. Había curvas suaves, marcas del tiempo, la textura real de una mujer que había vivido,
amado, sufrido. Y todo en ella era hermoso, todo en ella era deseable. Elisa, en cambio, la miraba con una mezcla de admiración y sorpresa, como si no pudiera creer que esa joven mujer, llena de energía y deseo, estuviera ahí, desnudándose para ella. «Eres tan hermosa», dijo, casi con incredulidad. «Solo cuando me miras tú», respondió Renata, y se inclinó para besarla otra vez. Lo que vino después fue lento, profundo. No fueron solo cuerpos entregándose, fueron historias que se encontraban, fueron miedos que se deshacían en caricias. Cada beso era una confesión, cada suspiro una respuesta. Se tocaron como si el mundo se acabara al amanecer, como si cada roce pudiera sostener el universo por un segundo más. Y cuando finalmente, exhaustas y enredadas, se quedaron recostadas una junto a la otra, con los cuerpos aún vibrando por dentro, no dijeron nada. No hacía falta. El silencio hablaba por ellas. El calor seguía flotando entre las sábanas, la humedad de la piel, la respiración que tardaba en volver a su ritmo. Renata cerró los ojos, con el rostro apoyado en el hombro de Elisa, y sintió que todo encajaba, que su cuerpo, su deseo, su historia, por fin tenían sentido. «Esto ya no tiene marcha atrás, ¿verdad?», preguntó, con la voz entrecortada por la emoción. Elisa la abrazó más fuerte. Su mano dibujaba círculos lentos sobre su espalda. «No», dijo, con la voz suave pero firme. «No hay vuelta atrás, y no quiero que la haya». La noche siguió avanzando, pero para ellas el tiempo se detuvo. Por primera vez no había fantasía, no había ilusión. Había piel, había deseo, había verdad. Y en esa verdad, Renata supo que había encontrado algo más que una pasión. Había encontrado un espejo, una llama, un hogar,